Luján y Yannick Bright, si van a estar disponibles o no. Y entonces también ya has estudiado a Al-Ahly, espero que lo están estudiando. ¿Qué nos puede decir de ellos? ¿Qué estilo podemos esperar de ellos? ¿Qué tipo de partido va a ser? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ya te extrañaba, Michelle, 2 semanas, volvimos al ruedo. Bueno, sí, no, con respecto a Jordi, Yannick y Gonza, no van a estar disponibles este partido. Esperemos que ya para el segundo partido, no sé si los 3, pero 2 de ellos o al menos uno sí lo esté. Lamentablemente hemos tenido muchas lesiones en estos últimos 20 días que claramente nos han debilitado como grupo, no como equipo, porque la realidad es que el equipo durante toda la temporada ha sufrido lesiones, pero los chicos que le ha tocado estar por alguna lesión o reemplazar a algún lesionado siempre han cumplido, así que eso nos da cierta tranquilidad. Con respecto al Al-Ahly, bueno, un poco lo que me imagino que todo el mundo sabe, de los equipos más grandes de África, un equipo que normalmente en su liga gana su liga con cierta regularidad y con cierta comodidad. Han hecho 5 o 6 fichajes para esta Copa del Mundo, algo que a nosotros no nos ha pasado. Y que bueno, que ha cambiado el entrenador hace muy poquito, un entrenador que viene de la Liga de Sudáfrica, pero que creemos que tampoco van a variar demasiado, tienen una determinada manera de jugar, un equipo muy físico, digamos, muy característico de los equipos, podríamos decir, africanos, inclusive un mix con los equipos árabes, y que tiene jugadores interesantes, ¿no? Sobre todo de mitad de campo hacia adelante. Pero bueno, el plan del partido claramente es tratar de ser protagonista, de tratar de impedir que sus mejores jugadores puedan tener protagonismo dentro del partido y reducirlo al máximo todas sus cosas positivas para poder ser nosotros el que lleva el que lleva el peso o el que lleve el peso del partido para poder tener chance y conseguir un buen resultado en nuestro debut. Buenas tardes, Javier. Fernando Petrocelli de AS USA Latino, en español, obviamente. Javier, el equipo viene de 3 partidos sin perder, la victoria con Columbus. Antes había existido cierta turbulencia, como tú mismo lo has expresado. Anímicamente y futbolísticamente, ¿crees que este equipo, tras esa buena racha, ha recobrado la mejor forma para debutar mañana en el Mundial de Clubes? Gracias. Bueno, creo que obviamente el contexto da como para anímicamente no tener ninguna duda de eso. Es una competición única que nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esta competición, como lo dijimos anteriormente, por lo que hizo el equipo el año pasado, por lo que hizo el cuerpo técnico que estuvo el año pasado. Y bueno, creo que es una gran oportunidad para nosotros para medirnos a ver cuál es el nivel que realmente tenemos, más allá de que ya quizás conocemos cuál es el nivel que tenemos Champions en CONCACAF. Bueno, ahora el nivel sube y nosotros queremos estar a la altura. Así que desde lo anímico no hay ninguna duda, sabemos que estamos ante una muy linda posibilidad. El reto lo tomamos con mucha ilusión, con mucha confianza y con ganas de demostrar el verdadero valor que tenemos como equipo.
Buenas tardes, Javier. José Armando Rodríguez, de Deporte Total USA en español. Quiero preguntarte sobre, sabemos lo que puede dar Lionel Messi, lo que pueden dar los jugadores de más experiencia dentro de este equipo, pero hay muchos otros que van a tener su primera gran oportunidad en un campeonato mundial. ¿Qué trabajo has hecho con ese grupo? Y segundo, me gustaría saber si sabes los trabajos que se están haciendo ahora en la cancha. La alcanzamos a ver de arriba y no está pintada todavía, parece que están trabajando con ella. ¿Te preocupa un poco eso o no en lo absoluto? No, bueno, claramente que primero tenemos la ventaja de tener unos cuantos jugadores que han jugado este tipo de competiciones. No la misma porque es la primera vez, pero sí, no solamente a nivel clubes, sino también a nivel selecciones. Y no hay nada mejor en el fútbol que un compañero te pueda transmitir eso, porque al final te lo está transmitiendo un par. Muchas veces nosotros los entrenadores tratamos de transmitir nuestras experiencias, pero claramente a los jugadores le queda mucho o retienen mucho más cuando el que lo ha vivido es un compañero. Desde ese punto es una ventaja. Creo que para los jugadores jóvenes, como dijimos anteriormente, también es un gran desafío, una gran posibilidad de mostrarse, de mostrar lo que realmente valen, poder competir contra equipos que tienen un nivel muy alto. La realidad es que veo todas cosas positivas a la hora del inicio del campeonato. Después, claramente, el fútbol es lo que pasa ahí adentro y lo tendremos que demostrar mañana, a partir de mañana a la noche. Y ahí ya se terminan las palabras y empiezan los hechos. Pero bueno, creo que más allá de que claramente nos hubiese gustado poder tener a todo el mundo sano, poder tener el plantel completo, porque claramente eso nos permitiría ser más fuertes y el hecho de que nos llegue en este momento, creo que es un buen momento para poder realmente medirnos a estos equipos y ver realmente de lo que estamos hechos. Y la cancha, bueno, sí, lo he visto recién. Esperemos que esté de la mejor manera. Creemos que en este sentido FIFA tiene bastante experiencia y bueno, ya como digo siempre, nosotros nos ocupamos de las cosas que podemos controlar. De lo que no podemos controlar no vale la pena gastar energías, así que a partir de eso mañana veremos. Ojalá que esté bien. Yo creo que, o por lo menos mi expectativa es que lo esté, y sobre todo para tener un buen partido de fútbol y para no tener que excusarnos en el campo de juego. Incorporar un jugador nuevo, yo sé que hay temas de visa, hay temas de préstamo, y lo has hablado antes, pero una explicación breve será. Breve, bueno, mira, los que siguen el día a día en el Inter Miami, lo puedes corroborar con ellos. Llevamos prácticamente 2 meses hablando de que, bueno, claramente nosotros necesitábamos reforzarnos, no solamente por el momento que ahora quizás nos expone por las lesiones que tenemos, sino también porque dentro de la planificación decidimos a final del mercado de abril de la MLS, decidimos decidimos liberar 2 cupos como el de Taylor y el de Gressel para poder tener la posibilidad de incorporar. Lo vengo diciendo hace tiempo, yo me encargo de preparar el equipo y de entrenar los jugadores que me dan. Me hubiese gustado tener incorporaciones, claramente, sobre todo teniendo en cuenta este tipo de competición. Estamos posiblemente o seguramente es la competición más importante en la historia de nuestro club. Es un club que tiene poca vida, pero es la más importante que ha jugado. Y bueno, ahora, como dije anteriormente, me preocupo por lo que puedo controlar yo y por lo que puedo hacer yo. Después cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades y cada uno tendrá que hablar por lo que le toca. A mí lo que me toca es tratar de preparar
el partido de la mejor manera, con los jugadores que tengo, que estoy muy contento con lo que tengo, pero claramente necesitábamos reforzar en otras posiciones y no ha pasado. Franco. Franco Panizo, Miami Total Fútbol. Javier, ¿cómo estás? Hoy no lo vimos a David Martínez, si no me equivoco. ¿Cuál es la noticia sobre él, sobre su disponibilidad para mañana? Y la segunda es cortita. Obviamente mañana arrancan en casa, van a tener seguramente el apoyo de la afición atrás de ustedes. También conocen el clima. Obviamente Egipcio también es caliente, pero quizás no tienen la humedad que hay acá. ¿Cuánto puede ayudar eso a tu favor? Bueno, sí, David tuvo una molestia ayer. Veremos, hoy no quisimos tomar ningún riesgo, veremos cómo evoluciona, esa es la realidad. Y en cuanto obviamente a jugar acá, siempre, más allá que no es nuestro estadio, jugar en tu ciudad es un plus para nosotros, sobre todo por el hecho de ya no solamente la cercanía, la gente que pueda llegar a venir, más allá de que también esperamos que vengan muchos egipcios, porque por lo menos de lo que he visto son bastante seguidores. Tratar de claramente esta ventaja, llevarla desde, o tomarla como un aspecto positivo y tratar de reflejarla en el campo. Igual soy de los que creen que adentro de una cancha son 11 contra 11 y una pelota, y los de afuera poco tienen para hacer, más allá de que muchas veces la gente puede, y lo hemos visto en esta temporada en nuestro estadio, que nos ha ayudado muchísimo en momentos donde quizás tuvimos alguna duda. Después dependerá de nosotros mandar un mensaje desde dentro de la cancha a esa gente para que esa gente haga su trabajo también, ¿no? Así que nada, tratar de hacerlo de la mejor manera, y como dije anteriormente, que todo este entorno que nos rodea, que es un aspecto positivo para nosotros, lo podamos terminar reflejando dentro de la cancha. Javi, acá estamos en vivo para Disport, de Disport Radio. Marcelo Sí. Benedetto, ¿cómo te va? Recién estabas hablando de lo que es la competencia, quiero separarlo un poquitito, has tenido mucho recorrido, de mucha jerarquía. Las promociones tienen que ver con Leo y el mejor jugador del mundo, y tenés varios jugadores de prestigio que están en otra etapa de su carrera también, de querer competir. Dame una devolución de estar participando en el primer Mundial de Clubes. Si bien están los objetivos deportivos, pero también está ese reconocimiento, porque es una competencia que ninguno de todos ellos, que han jugado muchas, lo van a hacer por primera vez, y lo mismo para vos. Sí, y a ver, uno no puede quizás adivinar el futuro, pero seguramente para muchos sea la última también, la única y la última, la primera y la última, por cuestión de edad, por cuestión biológica, ¿no? Y es un poco también lo que hablamos durante estas 2 semanas, que tuvimos tiempo, sobre todo con los chicos que no fueron a selecciones, que ese es el desafío, ¿no? ¿Cuántos jugadores importantes en la historia del fútbol no han podido tener esta competición? Y bueno, el privilegio de ellos de poder jugarla, pero no que eso no nos lleve tampoco a autopresionarnos, sino simplemente darle la seriedad con o enfrentar esto con la seriedad que corresponde, y tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Que sea un aliciente para nosotros, sobre todo de mostrar, porque bueno, obviamente quizás la MLS es muy concurrida en este país, y claramente en nuestro país también por Leo, pero en muchos otros lugares quizás no se ve demasiado. Entonces, tener la posibilidad, sobre todo a la gente joven que no tiene tanto recorrido, de poder mostrar su valor, ¿no? Y mostrarlo a través del equipo. Así que sobre todo eso, ¿no? Creo que es una competición que nos permite a nosotros poder ver dónde estamos parados también. Y eso
Al fin y al cabo, cuando sos jugador, cuando te podés medir contra alguien y ver y querer saber cuál es tu nivel, es buenísimo, o por lo menos yo lo creo de esa manera. Así que nada, tratar de tomarlo con esa ilusión y con esas ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Hola Javier, acá Martín Einstein de ESPN, ¿cómo estás? Javi, te quería preguntar por el impulso que le ha dado como plaza futbolera a Miami, el Inter Miami y la presencia de Leo, ¿no? ¿Cómo sentís desde tu llegada que ha calado, que ha seducido, que ha bañado un poco la presencia de Leo, lo que ha hecho el Inter Miami para construir, si se quiere, una plaza futbolera de Miami? Sí, bueno, no, claramente que al final, a la llegada de Leo, uno un poco desde la distancia veía que todo lo que se comentaba del impulso que él le ha dado no solamente al club, sino a la liga en sí. Pero bueno, obviamente en estos 5 meses que llevo en el club, lo he podido ver y vivir en carne propia, estadios o rivales que cambian de estadio para poder jugar con el doble o el triple de capacidad y se llenan. Pero también me encontré con la sorpresa de que es una liga competitiva, muy ordenada, una muy linda liga para disfrutarla durante el año. Obviamente que después uno disfruta más cuando los resultados son positivos, pero es una liga que claramente tiene en su objetivo seguir creciendo. No se queda con esto, y creo que están en el momento ideal para crecer, ¿no? Tener a Leo acá, que ojalá se pueda quedar un tiempo más, con esto del Mundial de Clubes este año, con el Mundial de Selecciones el año que viene, con las Olimpiadas en 2028. Entonces, están todos los condimentos para seguir creciendo desde ese aspecto, y claramente creo que una comunidad como la que tiene Miami acá, tan latina, era obvio que necesitaba un club de fútbol. Creo que era lo que le faltaba. Y bueno, el hecho de poder instalar un club y traer en tan poco tiempo las figuras que han traído, no solamente las de ahora, sino en su momento Gonzalo, que fue uno de los primeros que vino, o Matuidi siendo campeón del mundo, creo que le han dado un impulso mucho más rápido que cualquier otro club en un estado normal. Es decir, lo normal es que tardes mucho más, y estamos hablando que es un club que tiene 5 años. Así que nada, desde ese aspecto, la verdad que bueno, claramente Leo ha influido en todo, ¿no? And do you believe Al Ahly have a chance qualified from this group stage? Hopefully no, because we want to qualify. So hopefully I wish that they didn't have chance to qualify, but at the end we will see from tomorrow until the end what the teams do to qualify or not. I told before, Al Ahly is one of the biggest team in Africa. It's a team that normally they win the league or they win the domestic league in their country. We know that they did some transfers, and they bring some good players like Trezeguet and the rest. They changed the coach. He's a new coach, but he's a coach that had experience because he was working in South Africa for 3 years. But at the end, maybe we were talking
the team that we will see tomorrow, maybe we didn't see before, or we didn't watch before, because when you have some changes into the team, it's difficult to think what they are going to do. So we are ready for everything. We will try to compete. We know that it will be a tough game, but I think we can do well. Y dentro de eso también, ¿cómo lo ves a Lionel Messi? Porque tenés una carta importantísima. ¿Cómo llega él a este campeonato? No, bueno, creo que no sirve de nada decir cuál es la instancia que nos gusta, o a qué instancia nos gustaría acceder. Obviamente que todos deseamos y tenemos la ilusión de llegar lo más lejos posible. Eso nos lo va a mostrar. ¿Para qué estamos? Nos lo va a mostrar el torneo. Pero claramente en este tipo de competiciones el primer partido es muy, muy importante, porque a partir de ahí te va marcando qué tan forzado va llegando a los otros partidos y qué posibilidades tenés de clasificar. Y es eso, ¿no? Al final es tratar de competir, ir partido a partido. Para nosotros el partido más importante, lo venimos diciendo desde que empezó la temporada, es el siguiente, es el de mañana, y después veremos. Con respecto a Leo, no, llega bien. Ha tenido quizás durante la temporada algún momento donde tuvimos que prescindir de él por alguna molestia, pero ha jugado los últimos 15 partidos nuestros, salvo el partido de Dallas, que dimos descanso a todo el mundo porque nos jugábamos la vuelta de las semifinales de Champions. El resto lo ha jugado sin ningún inconveniente. Hemos tenido la suerte de que ha descansado en uno de los 2 partidos de la selección argentina. Ha llegado sano, que es lo más importante, y después nada, tenemos las mejores expectativas teniendo a Leo, como decimos siempre, tratar de ayudarlo, tratar de generar un entorno al lado de él donde nos dé la posibilidad que él esté cómodo y que pueda hacer lo que nos tiene acostumbrado. Pero bueno, es nuestra obligación tratar de generarle ese entorno para que él pueda brillar. Andrea Velar, de Placar, Brasil. Hoy por la mañana Luis Suárez habló de disfrutar y competir, mismo que no sea favorito, que se disfrute y tenga la ilusión de ganar. Bueno, ¿crees que es posible un americano, un africano, un sudamericano ganar el Mundial de Clubes? A ver, yo no voy a ser hipócrita. Lo normal es que viendo los equipos que hay, lo normal es que un europeo gane esta competición por las características, por la calidad de jugadores que tiene. Escuché a Luis, escuché lo que dijo, estoy completamente de acuerdo. Creo que este tipo de torneos a veces dan sorpresas y por qué no tener la ilusión que seamos nosotros la sorpresa. Ahora está claro que sabemos que, y lo he dicho durante varias ruedas de prensa, y eso no significa que no vamos a competir o a tratar de llegar lo más lejos posible, pero claramente este es otro nivel, no es el nivel que nosotros estamos acostumbrados a competir. Sí, claramente tenemos la suerte de tener sobre todo 4 jugadores que han competido durante 15 años en este nivel, o inclusive más. Sí, pero yo ya no juego más. Así que la realidad es esa, que su mentalidad nos contagie para tratar de llegar lo más lejos posible. Creo que no ser candidatos y no tener ninguna, o que nadie tenga una expectativa de nosotros de poder llegar lejos, creo que tiene que ser una ventaja, de sacarnos esa mochila que quizás sí la tenemos en nuestro torneo doméstico, donde todo el mundo habla y tiene expectativas de que el Inter Miami sea un equipo que llegue hasta el final. Y a partir de eso, tratar de dar lo mejor, lo que dije anteriormente, tratar de mostrar lo que somos como equipo, competir y ver dónde estamos parados.
The difference for you to do this as a coach, as a head coach, compared as a player, I don't play anymore. Exactly. They have the ball, I don't have the ball. This is the main difference. And then you were talking about the young players in Real Madrid. So, what is your take on Franco Mastantuono to Real Madrid? Okay, well, the difference is that I told you before. I think, I have experience as a player, but I don't play anymore. I try to give the young players a message that enjoy the tournament, try to do their best, and not anymore. And about Franco, bueno, I was very lucky because I know him. I had him in the under 20 when I was the coach. So he's an incredible player. He's a young player, but with a lot of quality, with a good or really good mentality. It's difficult to find this kind of player at this age. But I think he's doing a big step. He was in one of the best teams that you can play in the world, that is River Plate. But when teams like Real Madrid, Barcelona come to you to play, it's difficult to say no. And I wish him all the best. No, he has all the things, all the qualities to play in Real Madrid. At the end, will depend of him during the time. Try to keep the level, try to progress, try to growing up, and show his value. Okay. Muchas gracias, Javier. De nada, Rafael. hasta luego. The next person.